Tercero, es radicalmente injusto por naturaleza. El socialismo es radicalmente injusto por naturaleza. Básicamente porque no da a cada uno según lo que merece. Es decir, cobra lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, si es un sistema de igualdad salarial, salvo que empecemos a introducir mecanismos de corrección capitalistas como salarios distintos, incentivos y otro tipo de formulaciones de este estilo. Pero el sistema socialista tiene que ser, por naturaleza, injusto. Tiene que pagarle más. No, cada persona no recibe lo que merece porque no lo sabe, sino que se asigna políticamente los salarios, las recompensas, los premios por méritos pues, de afinidad política o por méritos de otro estilo. Pero, de luego, no responde a que las demás personas piensan que merece, sino que responde a algún tipo de decisión política. Entonces, el socialismo es injusto porque no premia a cada persona según lo que hace, sino que da a todos igual. Y no hay nada más injusto que tratar igualmente a los desiguales. Es como si yo pongo la misma nota a todos mis estudiantes, independientemente de lo que hagan, independientemente de lo que trabajen. Si yo pusiera un aprobado a todos, al que no fue a clase, al que estuvo durmiendo, al que estuvo a la misma nota que al que estuvo en clase trabajando, que se esfuerza, que se levanta a su hora, que cumple con sus deberes, ¿estoy siendo injusto o no estoy siendo injusto? Pues un sistema que premia y recompensa a todos por igual es un sistema, en esencia, radicalmente injusto. Aparte de la injusticia que radica en que los medios socialistas son medios políticos. Es decir, desde el momento en que usar un aparato de coerción, desde el momento en que forzar a las personas a hacer algo, desde el momento en que a las personas no se les permite hacer algo, se está usando violencia ilegítima contra esas personas. Por tanto, es un sistema radicalmente injusto porque no le deja a las personas hacer lo que ellas entienden pertinente en cada momento, sino que hay que forzarlas, hay que coercionarlas, hay que impedirles que se muevan, hay que impedirles la idea propia de planificación, la idea propia de centralización, la idea propia de que hay un plano central, la idea de que hay un consejo superior del plan que decide, es impedir la libertad de las personas. Se trata de que hay una racionalidad por encima de la racionalidad individual a la cual deben supeditarse los individuos. Por tanto, es forzoso, es injusto porque impide a las personas hacer aquello que desean, estudiar lo que desean, vivir como desean, pensar como desean. Es un sistema radicalmente injusto de origen. Y además, y esto, si cabe, es lo principal, el socialismo no puede existir. No es que sea bueno o malo, no puede existir. Es un sistema que es imposible, como nos demuestra bien la historia de los sistemas económicos. ¿Por qué? Porque es un sistema que no puede calcular. No sé si ustedes están familiarizados, algunos sí, con el debate sobre la imposibilidad económica del socialismo. En los años 20, un economista, un conjunto de estudiosos, entre los que destaca Boris Brutkus, un historiador ruso, Maximilian Weber, un historiador, y politólogo y sociólogo alemán, en un libro, no sé si alguno de ustedes lo conoce, que se llama Economía y Sociedad. Un primer ministro de Holanda llamado Nicolaas Pierson y un economista austriaco llamado Ludwig von Mises. Estos cuatro autores empiezan a debatir la posibilidad de si un sistema socialista es posible o no. No si es bueno o malo, no si es justo o injusto, sino si puede existir o no un sistema socialista. Y la conclusión es que, independientemente, aunque fuera el sistema más ético del mundo, aunque fuera el sistema más explotador del mundo, aunque fuera el sistema más justo del mundo, un sistema socialista no puede existir. Porque sin propiedad privada no hay precios. Sin precios no hay cálculo económico. Y sin cálculo económico, un sistema económico se derrumba. No puede ser coordinado. Es decir, el socialismo es imposible. Es imposible. Es un sistema que, al impedir la libre actuación empresarial y a impedir la formación de precios, no puede funcionar. Ustedes, cada uno de ustedes, tiene en su cabeza entre 8, 10, 12 o 15.000 palabras. Todas las personas tenemos en nuestras cabezas 8, 10 o 12.000 palabras. Dependiendo de la cultura que tengamos, usamos esas palabras para comunicarnos. Esas palabras nos permiten pedir cosas, hacer acciones y incluso pensar abstractamente conceptos conceptos ideales como justicia, como igualdad, como belleza, cosas por el estilo. Podemos usarlas porque tenemos conceptos en la cabeza y, por tanto, funcionamos en el mundo con palabras, usamos palabras y conceptos.
No le damos importancia ninguna a esas palabras, porque desde muy pequeñitos, cada día aprendemos 4, 5, 6, 7 palabras y todos los días nos van metiendo palabras en la cabeza y todos los días somos un poco más sabios y aprendemos más palabras y como las llevamos siempre con nosotros mismos en nuestra cabeza no le damos importancia. Lo que no le dan importancia ninguna es que igual que tienen 10 o 12.000 palabras, en su cabeza tienen entre 8, 10 o 15.000 precios y no les dieron importancia ninguna tampoco. Porque cada uno de ustedes desde pequeñito, sus papás, sus mamás le fueron diciendo, mire, conceptos como esto, caro, barato, por ejemplo, y se lo van diciendo, es decir, 1 kilo de guacamole cuesta esto, 1 kilo de azúcar cuesta lo otro, un galón de gasolina cuesta esto, una sudadera cuesta esto, y así todos los días, la sal, el azúcar, el aceite, cuánto cuesta una universidad, cuánto cuesta un parqueo, y todos los días van aprendiendo precios nuevos. Y también tienen 10 o 12, 15.000 precios en la cabeza. Sin esos precios, señores, estarían ciegos, no valdrían para nada, no podrían calcular, estarían absolutamente ciegos. No podrían hacer nada de nada, porque buena parte de sus orientaciones, buena parte de lo que a ustedes les mueve, los lleva a andar por el mundo, son precios. Ustedes cuando, por ejemplo, escogen una carrera para estudiar, escogen calculando precios, entre otras cosas, cogen una satisfacción psíquica, pero también escogen, calculan, especulan con lo que pueden ganar en el futuro. Calcula, pues bueno, si escojo esta carrera, pues voy a ganar esto y esto y esto, y el trabajo va a ser este y este. Si escojo otra carrera, mi expectativa de ganancia va a ser esta y otra. Y ustedes orientan su mundo por ese tipo de precios, por ese tipo de cálculos. ¿Cuánto me cuesta esta carrera? Pues me cuesta esto y esto. ¿Cuánto me cuesta este viaje? Esto y esto. ¿Me compensa hacer esto? ¿Me compensa hacer lo otro? Todo se mueve, o buena parte de su vida, se mueve por estas pequeñas señales luminosas que están en sus cerebros que se llaman precios. Sin esos precios no valen ustedes para nada. Entonces, para ir de aquí, por ejemplo, a Antigua, pueden ir de muchas formas. Pueden coger el celular, llamar y que venga un helicóptero a buscarlos. Pueden alquilar una limusina. Pueden ir en carro. Pueden ir en un transporte público. Pueden ir andando. Pueden ir en bicicleta. Según la prisa que tengan, o las ganas que tengan de llegar pronto, por ejemplo, a Antigua, van a usar un medio de locomoción o otro, dependiendo de la urgencia que tengan. Si ustedes están muy enfermos y tienen un ataque, probablemente cojan un taxi, una ambulancia, alquilen un vehículo rápido. Si quieren pasear, igual pueden ir andando, hacer una caminata, pueden ir en bicicleta. Si quieren ir normalmente, pues van en autobús. Si tienen mucha prisa, porque tienen, por ejemplo, una donación de riñón, pueden incluso alquilar un helicóptero. En muchos países, en mi país se hace, si una cosa es muy urgente, la llevan en helicóptero. Dependiendo. ¿Y si no supiéramos los precios? ¿Y si no supiéramos nada de lo que cuestan las cosas? ¿Por qué no llamar a un helicóptero? Entonces miran, no, porque sabemos que es muy caro. ¿Y por qué saben que es muy caro? Porque tienen precios en la cabeza. Todos tienen precios en la cabeza. Ahora, imaginen un mundo sin precios. O un mundo con los precios mal puestos. Como hacían en Polonia. Polonia, por cuestiones políticas, el pan era más barato que el trigo. Dirán que bien, que social era el gobierno polaco comunista. Bueno, ¿qué creen que comían los cerdos en Polonia? ¿Pan o trigo? Pan. Y no es un despilfarro darle pan fresco a los cerdos. Es decir, que a este tipo de desbarajustes se llegaba porque no había precios. Y como no hay precios, no hay ningún tipo de racionalidad. Y este es el problema. Entonces, las sociedades socialistas se derrumbaban por falta de precios. Solo hubo un experimento, que yo sepa, a gran escala de abolición total del mercado, de abolición total de los precios. Fue el llamado comunismo de guerra, de 1918 a 1922, si no recuerdo mal, instaurado por un economista, por cierto, educado en la escuela austríaca, que se llamaba Bukharin, no sé si alguno lo conoce. Bukharin era un economista, estudió en la escuela austríaca, fue discípulo de von Baberke en Viena, y escribió un libro que se llamaba El ABC del comunismo, que explicaba allí cómo había que instaurar la sociedad socialista. Y lo primero que hicieron en la Unión Soviética, en el año 18, antes de la guerra, curiosamente, no fue culpa de la guerra, antes de la guerra instauraron una colectivización total de los medios de producción y abolieron todo tipo de precios. Bueno, fue la caída de producción más grande datada desde que hay historia escrita. Es decir, nunca hubo una caída de la producción en un país en un año más grande que en la Unión Soviética en aquellos años. Alec Nove, por ejemplo, que es un autor marxista, en la historia económica de la Unión Soviética lo reconoce, y es un autor marxista. Es decir, da los datos de producción del año 17
Y en el año 18, por ejemplo, si producía 100 de trigo, se pasó a producir 1. Si producían 100 de algodón antes, pasaron a producirse 2. En cuestión de un año, nunca hubo una situación de caída tan grande de la producción como aquel año. Tan grande fue el desastre que Lenin y mismo Bukharin tuvieron que rectificar e instaurar un modelo de política económica que se llama la NEP, la nueva política económica, que más o menos restauró una suerte de mercado. Y esa suerte de mercado, aunque volvió también a colectivizar un poco, nunca se volvió, nunca se llegó al extremo actual o al extremo antiguo del socialismo. ¿Por qué? Porque un socialismo puro no puede funcionar. No puede funcionar porque no tiene precios. Y me dirán ahora, me levantarán la mano los marxistas de aquí de esta sala. Y la Unión Soviética no funcionó tantos años. ¿Y cómo hacían los precios en los tiempos de la Unión Soviética? Tantos años como funcionó. Eso lo explicó Gorbachev y sus asesores. Cuando le preguntaron cómo hacía para poner los precios, decía, fácil. Cogían el catálogo del Sears Roebuck, unos supermercados americanos, y resolvían las ecuaciones. Miraban, ¿saben la propaganda que viene de los grandes almacenes a sus casas? 1 kilo de chiles, 2 quetzales, sudadera, 40 quetzales. Cogían esos precios y los resolvían. Mira qué fácil, decían ellos. O cogían el Wall Street Journal, compraban, miraban las tablas donde venían allí los precios, precio del azúcar, los precios mundiales del azúcar, del algodón, del trigo y tal, miraban aquellas tablas y resolvían las ecuaciones. Resolvían así. Resolvían. O mercados negros, no sé si saben qué es eso. Mercados negros, es decir, en la Unión Soviética, en los países comunistas, hay mercados negros, la gente compra y comercia por fuera del mercado, y eso servía para poner los precios. Y tercero, con memoria. Es decir, en última instancia, el sistema socialista sigue siendo deudor del sistema capitalista. Es decir, que no lo quiera Dios nuestro Señor. Si llegara algún día el comunismo, ustedes se acordarían. Es decir, a día de hoy saben los precios y los tienen en sus cabezas. Si llegara el comunismo, aún se acordarían de que el oro vale más que la plata, de que un carro Bentley vale más que un Fiat, etc. Se acordarían de ese tipo de cosas. Que un viaje en helicóptero vale más que uno en carro, se acuerdan de esas cosas y eso les permite operar cada vez peor. Pero la memoria funciona. Y eso es lo que permitió al sistema socialista renquear. Y sobre todo le permitió renquear la existencia de países capitalistas. Los teóricos del socialismo, algunos de ellos, conscientes de este problema, llegó a proponer que cuando triunfara el socialismo a nivel mundial, dejara a Nueva Zelanda de país capitalista para que pusiera los precios. Porque si no, era imposible. Tenían que dejar en el mundo del comunismo una isla capitalista para poner los precios para los demás. Si no, era imposible. Entonces, el socialismo a nivel global, a nivel total, no puede funcionar. Es imposible. Si quieren, después les anticipo esto. Entonces, ¿qué solución nos queda? Una. Capitalismo. ¿Capitalismo es justo? Es un único sistema justo, porque es el único sistema que se basa en la no coerción. Quiere decir, es un sistema que se basa en el acuerdo libre entre las partes. Un viejo sociólogo alemán llamado Franz Oppenheimer escribió un libro muy bonito que se llama Der Staat, es el Estado, y en el que explica muy bien esto. Es decir, hay dos formas de asignar recursos, y es un señor que es socialdemócrata, que no es capitalista y nada así por el estilo. Los medios políticos y los medios económicos. Los medios políticos son los medios que usan la fuerza, que usan la coerción, que usan la violencia. Es decir, una de las partes impone sobre la otra. Una de las partes usa la fuerza, usa las armas, usa la fuerza y le quita parte de su dinero a ustedes. La otra no, la otra es un intercambio libre entre dos partes. Y como es un intercambio libre entre dos partes, las dos partes tienen necesariamente, apodícticamente, que ganar. Ese es el intercambio de mercado. Entonces, es el único sistema justo, es el único sistema que no usa de la fuerza, que no usa de la violencia, que no usa de la coerción, y en el que las dos partes ganan. Y cada parte puede escoger comprar o vender a quien mejor le interese y cómo le interese. Entonces, el sistema es justo y además remunera a cada factor. Se sabe muy bien si estudiaran ustedes economía o estudiaran ustedes lo que es el marginalismo, saben que cada factor de producción tiene que ser remunerado por lo que vale, y lo que vale es lo que deciden las demás personas que vale. El valor de cada persona es su productividad marginal descontada, pero valorada por lo que valoran las demás personas. Eso. O sea, cada persona en el capitalismo cobra o tiende a cobrar lo que las demás personas entienden que merece. Es duro decirlo, pero es así. La gente valemos todo lo que los demás dicen que valemos, no lo que pensamos nosotros que valemos. O sea, nuestro salario, en todos los ámbitos, Y es duro de asumir, hay que agachar la cabeza, porque ¿qué le vamos a hacer? Es así el mundo, eso no es justo ni injusto, es así. Eso primero. El sistema capitalista, como dije yo antes, no es explotador. Por duro que parezca, le paga a cada factor de producción
lo que los demás dicen que vale. Entonces, no hay ningún tipo de explotación. Si quieren, después entramos en el debate. Pero el propio Marx tiene que reconocer, es decir, el propio sistema marxista ahí entra en contradicción. Si todos los sectores ganan lo mismo, todos lo mismo, pero cada sector económico tiene una composición orgánica del capital distinta, ¿sí o no? Es decir, una relación entre capital y trabajo. Y de ahí se deriva la tasa de explotación. Supongo que esto lo explicarán en sus universidades, ¿no? Bien. Cada sector, el sector eléctrico, el sector del seguro, el sector del textil, el sector del calzado, el sector del azúcar, cada uno tiene una composición orgánica del capital. En un sector hay mucho capital, por ejemplo, el sector eléctrico tiene mucho capital, necesitan de centrales nucleares, de centrales eléctricas, de todo tipo de infraestructuras y relativamente poco trabajo. Y otros sectores, el sector del calzado, una maquila, por ejemplo, tiene mucho trabajo y poco capital. No necesita de máquinas muy sofisticadas. ¿De acuerdo? O sea, consecuencia, composición orgánica del capital distinta. Por lo tanto, tasa de explotación distinta en cada sector. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, según Marx. Bueno, entonces la pregunta es si los deberes que van a llevar para casa son estos. A ver si los resuelven. Porque los marxistas dieron un premio, Bernstein quería dar un premio que resolviera esta pregunta y no fueron capaces de resolverla. ¿Cómo? ¿Cómo? Con tasas de explotación distintas, el beneficio es el mismo. ¿Cómo? Con tasas de explotación distintas, el beneficio es el mismo. Porque el beneficio, digo yo, y dicen los que son de mi escuela, obviamente, el beneficio por ahí se deduce que no depende de la explotación. Por último, el capitalismo es el único sistema, por tanto, que puede calcular. Puede calcular porque tiene un sistema de establecer precios.